las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Íñigo Urkullu, que decía concretamente que menos impuestos significa menos recaudación y, por lo tanto, menor capacidad de gasto en políticas sociales. Eso lo decía porque, aunque parezca mentira, Urkullu se venía a quejar de el dumping fiscal, según sus palabras, que estaría ejerciendo la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, porque, como sabes, Madrid acaba de aprobar una nueva reducción del 0,5% en el IRPF y eliminó los 3 impuestos autonómicos que le quedaban. Por lo tanto, creo que es la única comunidad autónoma que no tiene impuestos autonómicos. Ahora, entonces, Urkullu responde a eso con esta declaración que te acabo de decir: menos impuestos es menor recaudación y menor capacidad de gasto en políticas sociales. En primer lugar, que menos impuestos es menos recaudación, no necesariamente. Si tú eliminas un impuesto por completo, evidentemente la recaudación pasa a ser 0. Pero si tú reduces un impuesto cuando la presión tributaria es alta, lo más probable es que recaudes más. ¿Por qué? Porque cuando la presión tributaria empieza a ser razonable, hay menos incentivos para trabajar en negro. Y además, por otro efecto de bajar la presión tributaria es que aumenta la actividad económica. Entonces, como tú tienes, es como decir, me cobro el 10% de una tarta o me cobro el 10% de una galleta. Evidentemente, a ti te interesa que la galleta se transforme en tarta. Entonces, aunque tú, en vez del 10%, pases a cobrar el 5%, como la galleta se transformó en una tarta, vas a cobrar más, vas a ingresar más. Los políticos lo saben esto. Lo que pasa es que a ellos les da igual, porque ellos están acostumbrados a cobrar dinero, porque para ellos más dinero es más poder, y lo que quieren es su poder. Y entonces dice que menos recaudación es menor capacidad de gasto en políticas sociales. Entonces, claro, siempre le añaden la palabra social para que resulte más agradable, para que la gente lo mire con buenos ojos. Y eso no podemos caer en esa trampa. Menor dinero para los políticos significa menos poder, porque ellos, cuando cobran impuestos y nos quitan el dinero al sector privado, luego ellos deciden a quién se lo dan. Entonces, el que quiere una subvención, pues no va a criticar al gobierno. El empleado público que le debe al partido su empleo, pues va a estar interesado en seguir votando ese partido. El artista que recibe también una subvención, pues va a tener un incentivo para estar más o menos de acuerdo con los postulados del gobierno y así sucesivamente. El dinero para el político es poder y no tiene nada que ver con las políticas sociales. Es más, si a la sociedad le sacan 100 en impuestos, lo que vuelve en gasto, aunque sea todo gasto, llamémosle social, que no sé bien qué significa, pero pongámosle, siempre es menos, porque está todo el coste burocrático de la gestión, primero de recaudarlo y luego de gastarlo. Y además, como el sector público nunca tiene incentivos para gastar bien, ¿por qué? Porque, como ya te he dicho más de una vez, el sector público gasta dinero de otros, o sea, nuestro dinero, en beneficio de terceros. Entonces, no le interesa economizar, ni le interesa, digamos, no se comporta de la misma manera que cuando tú vas a un restaurante, que miras el menú y tratas de obtener la mejor combinación precio-calidad, que según tu particular punto de vista. Entonces, esta declaración de Urkullu es verdaderamente terrible, máxime porque no viene de un político de izquierda. Si tú me dijeras, bueno, lo dice alguien de Podemos, bueno, es algo que entra dentro de lo razonable. Pero Urkullu no es una persona de izquierda. Pero por eso te lo comento como ejemplo de la mentalidad estatizante de la clase política española. Y esa es la mentalidad que nos está arruinando. Tú puedes creer razonable que hoy trabaje casi 1 millón de personas menos en el sector privado y trabajen 440.000 más en el sector público,
Ahora, comparando 2021 con 2008, hace 13 años, te repito porque el dato es flipante, trabajan 980.000 personas menos en el sector privado y 443.000 más en el sector público. Pero además hay 1.400.000 pensionistas más y hay 500.000 más que en el 2008 cobrando ingreso mínimo vital, prestación por desempleo y otras prestaciones. Entonces, el desequilibrio entre consumidores de impuestos y pagadores de impuestos se está llevando a un límite insostenible. Pero a los políticos no les interesa. Su solución de corto plazo es seguir aumentando los impuestos, como lo que te comenté de Escrivá, que te quiere subir ahora medio punto más las cotizaciones sociales, y los de Podemos, que quieren que todo el país pague impuesto al patrimonio. Y a nadie se le ocurre hacer una auditoría de todo el gasto público para ver dónde se puede gastar. A nadie se le ocurre que si tuviéramos un único Parlamento Nacional en lugar de ese Parlamento más 17 parlamentos autonómicos, solo con eso se ahorraría una gran cantidad de dinero. A nadie se le ocurre que el 1.000.000 de páginas que se publica en los boletines oficiales nacional y autonómicos cada año serían muchísimo menos si no hubiera autonomías. Entonces, lo que te quiero decir, por eso me resulta más sangrante la declaración de Urkullu, doblemente sangrante, porque no es una persona de izquierdas y porque es un dirigente autonómico de una comunidad autónoma privilegiada, porque tiene el cupo vasco, como sabes, por lo cual el País Vasco recauda y paga luego una cuota al gobierno por los servicios que el Estado Nacional presta en el País Vasco. Obviamente, ese cálculo de esa cuota es siempre político y hay más de una razón para pensar que siempre está calculada a la baja, por lo tanto, se quedan, el País Vasco está subsidiado por el resto de comunidades autónomas, a pesar de ser la comunidad, junto con Madrid, más rica de España. Pero es así, Extremadura, Murcia, Canarias, subsidian al País Vasco. Y encima esa persona te viene a decir que no se pueden bajar los impuestos porque no va a poder seguir gastando. No, esto es demasiado. Por eso aquí ya no quedan muchas formas de medias tintas. Aquí hay que ir directamente a la abolición de las comunidades autónomas que se han transformado en nuestras enemigas, porque generan un gasto público desmedido, fomentan la desintegración del país, fomentan regionalismos, separatismos, nacionalismos, como lo quieras llamar, que van todos contra la convivencia pacífica de la gente. El que no vea que las comunidades autónomas se han vuelto en contra del ciudadano es porque tiene un problema de visión importante. Quiero decir, yo antes, te digo la verdad, yo antes defendía las comunidades autónomas porque pensaba lo siguiente, en la época de Zapatero estaba Esperanza Aguirre, que era como una oposición efectiva, que le contestaba todas las políticas a Zapatero. Entonces yo decía, mejor que haya comunidades autónomas, porque cuando tengamos otro Zapatero, ahora tenemos a Sánchez, que es todavía peor, ¿quién se va a oponer? Pero luego la verdad cambié de opinión, porque para empezar, la oposición que hace, en este caso Ayuso, a Sánchez, es más simbólica que otra cosa, porque en la práctica no alcanza para poder cambiar del todo el rumbo de la política nacional, y por lo tanto, pagar una cuenta que se mide en decenas de millones de euros anuales, cuando sabemos que el sistema público de pensiones está quebrado y la deuda pública está a niveles máximos históricos, pues la verdad que entonces mira, lo primero que podemos hacer es cortar por ahí. Cortemos en las comunidades autónomas, dejémonos de parlamentos nacionales, dejémonos de ministrines que van inventando nuevas regulaciones que además complican la vida a las empresas y a los que quieren crear empleo, porque una norma es la que tienes aquí, otra norma la que tienes en Cantabria, otra norma la que tienes en Madrid. Entonces, están las normas pensadas como si todas las empresas fuesen multinacionales. Claro, si tú eres una multinacional, tú puedes tener un departamento
de 20 personas dedicado a analizar toda la normativa autonómica, y entonces más o menos te amoldas. Pero si tú eres un emprendedor que ha empezado de a poco, cuando tienes 51 empleados ya tienes que empezar a luchar con un comité de empresa de 5 personas. Tienes más cuando llegas a la facturación de 6 millones de euros, pasas a ser considerado gran empresa, por la agencia tributaria, que te empiezan a volver loco. Tienes que empezar a pagar las retenciones mensualmente y un montón de problemas más. Digamos, por lo menos, aunque no va a ser la única solución, pero si eliminamos de un plumazo las comunidades autónomas y por lo tanto eliminamos toda la normativa autonómica, pues habremos dado un paso de gigante hacia una sociedad más próspera. Este es el mensaje con el que quiero terminar hoy. Las comunidades autónomas son nuestras enemigas, digamos, sin dudarlo y sin medias tintas. Por lo tanto, creo que tenemos que, como ciudadanos, empezar a oponernos con rotundidad como mínimo a la expansión del poder y de las competencias de las comunidades autónomas y en un futuro a su supresión.